Aprendizaje supraescolar. Una perspectiva más allá de los paradigmas escolares. Escrito y narrado por Priscila Salazar. Capítulo 4. ¿Estás listo para asumir tu responsabilidad? Mucha gente no quiere libertad, ya que la libertad implica responsabilidad, y mucha gente le tiene miedo. Cita de Sigmund Freud. Para asumir tu responsabilidad como padre, necesitas tomar el control por completo en todas las áreas de tu vida. Esto no significa que otros no puedan ayudarte o que nunca eches mano de recursos fuera de ti. Tener el control por completo significa que tú eres consciente de dónde estás, hacia dónde vas y qué necesitas para llegar hasta allí, y entonces haces uso de ello. Cuando no tienes el control, te ves arrastrado por las circunstancias y te entregas a sistemas que realicen tu labor con tal de salir de la urgencia, a veces sin estar completamente consciente de lo que está sucediendo. Para tomar el control por completo es necesario dar 5 pasos esenciales. Número 1. Aprende a valorar el hecho de ser padre o madre. Me sorprende la frecuencia con que la gente en la calle se asombra de verme con 3 niños. Apenas 1 o 2 generaciones atrás, era muy común que las familias tuvieran 6, 8 o hasta 12 o 14 hijos. Pero ahora soy casi como un fenómeno por tener 3 niños de edades entre 6 y 3 años. Cuando les platico que para mí es un privilegio tener a estos niños y poder invertirme en sus vidas, que yo no lo veo como una carga y que hasta me gustaría tener más, se asombran aún más y algunos incluso me ven con lástima o recelo pensando que quizás se me zafó un tornillo. Es evidente que entre las prioridades de la mayoría de los papás de hoy, satisfacer sus necesidades de logros académicos, sociales, económicos, afectivos, está mucho antes que invertir sus vidas en la siguiente generación. La mentalidad detrás del modelo social en el que los padres se esfuerzan por trabajar para otro, mientras que alguien más se hace cargo de sus hijos, nació durante la Revolución Industrial y sigue tomando fuerza en nuestros días. Es una idea antinatural que debilita nuestras sociedades, ya que enriquece a las empresas y desintegra a las familias. Amplía tu visión. La razón de ver a los niños como cargas, obstáculos o consumidores eternos de recursos radica en nuestra incapacidad de visión. ¿Podemos visualizar lo que esos niños representan a largo plazo? ¿Somos capaces de proyectar a futuro esa energía que hoy nos colma la paciencia? ¿O estamos tan hambrientos de realización personal, estabilidad financiera y comodidad presentes que solo podemos ver a los pequeños estorbos que nos impiden alcanzar todo ello y entonces buscamos la manera de deshacernos de ellos? Muchas veces, aun cuando he decidido invertirme en mis hijos y teniéndolos conmigo de tiempo completo, me doy cuenta de que estoy luchando con la tentación de satisfacer mis necesidades presentes cuando estoy afanada e irritable con mis niños porque no me dejan hacer cosas, lo que sea, desde cocinar o recoger la casa hasta revisar mi correo, escribir o leer. Entonces tengo que hacer un alto y darme cuenta de que no estoy manteniendo mi enfoque a futuro, en el resultado permanente, sino en el presente, en lo efímero y pasajero. Los padres muchas veces no somos conscientes del impacto que nuestra inversión en esos pequeños tendrá a largo plazo. El rumbo de las sociedades futuras está en nuestras manos. El poder de una sociedad radica en la fortaleza de sus familias, y para que las familias sean fuertes, se requiere la participación activa
de los padres en las vidas de sus hijos. En su libro Raising Boys, Steve Biddulph señala la importancia de esta labor. Él dice, incluso hoy, después de toda una revolución en el rol de los padres varones, la gente sigue preguntando, ¿los papás realmente importan? ¿No pueden las mamás hacerlo todo? Las investigaciones que demuestran la importancia de un papá son abrumadoramente claras. Los chicos con padres ausentes o problemáticos son estadísticamente más propensos a ser violentos, a ser lastimados, a meterse en problemas, a tener un bajo rendimiento escolar y a formar parte de pandillas juveniles durante la adolescencia. Son menos propensos a continuar con sus estudios o a tener una buena carrera. Tienen menos éxito en el matrimonio y son padres menos efectivos. Una buena mamá puede arreglárselas sin tener a un padre a su lado, pero es un trabajo verdaderamente duro. Las chicas sin padre son más propensas a tener baja autoestima, a tener sexo antes de que ellas realmente lo desean, a quedar embarazadas muy jóvenes, a recibir ataques o abusos y a dejar sus estudios. Las familias sin hombres, por lo general, son más pobres y los niños de estas familias son más propensos a descender por la escalera socioeconómica. ¿Todo esto es suficiente para convencerte? Ser padre es probablemente lo mejor que realizarás para tu propia satisfacción y gozo, y por su efecto en el futuro de otros seres humanos. Y además, es bastante agradable. Fin de la cita. ¿Habrá otra profesión de más importancia que esta? Ten una perspectiva generacional. La forma en que vemos las cosas puede cambiar por completo nuestra manera de pensar y de actuar. Algunas mamás se sienten abrumadas por su labor diaria debido a la perspectiva que tienen de su trabajo y de sí mismas. Lo cierto es que podemos escoger entre mirar hacia el horizonte con pesadez, anhelando el día en que esta tortura cotidiana por fin cesará, o podemos escoger vivir con entusiasmo porque vemos nuestra labor como una carrera contra el tiempo, pues no sabemos cuánto más tendremos a nuestros hijos cerca de nosotros. Pensar en términos matemáticos puede ayudarnos a ubicarnos en la realidad. Si un ser humano vive alrededor de unos 80 o 90 años, de los cuales solo vive en su casa con sus padres unos 18 o 20 años, estamos hablando de que solo tenemos la oportunidad de influir en nuestros hijos durante un 15% de sus vidas. Qué poquito, ¿no? El tiempo de invertir en sus vidas y disfrutar cada minuto con ellos al máximo es ahora. Ahora los tenemos con nosotros. Mañana no sabemos. Y nadie, por más preparación o experiencia que tenga, podrá amar y cuidar a tus hijos como lo harías tú. Ya habrá tiempo después de dedicarles tiempo a tus proyectos o pasatiempos personales. Lo importante hoy son tus hijos. Todos anhelamos trascender de alguna manera, y nuestros hijos son la vía para hacerlo. Necesitamos tener una perspectiva generacional de la educación. No podemos cambiar al mundo en una sola generación, pero sí podemos reproducirnos en nuestros hijos e influir de tal manera que ellos a su vez hagan lo mismo con la siguiente generación. El rumbo de las siguientes sociedades está en las manos de nosotras, las mamás. Cuando logramos entender y valorar el significado de las características físicas que nos brindan solo a nosotras las mujeres, la preciosa oportunidad de realizar esta función, es cuando comenzamos a darnos cuenta de que tenemos en nuestras manos el motivo de sentirnos más que plenas y realizadas. Si tú eres mamá y tienes un pequeño en tus brazos, tu trabajo tiene el potencial de rendir las utilidades más valiosas que cualquier otro negocio, empresa o proyecto.
Determina tu actitud diaria escogiendo tus prioridades. Por lo general, existe un conflicto continuo entre nuestro deseo de criar a nuestros hijos nosotras mismas y nuestro anhelo de realizar otro tipo de proyectos personales. Creo que como sociedad se nos ha vendido la idea de que las mujeres necesitan su espacio y que necesitan realizarse. El problema no es querer buscar esa realización, sino pensar que criar hijos no puede llenar ese deseo, lo cual nos lleva a un sentimiento constante de vacío, de estar en el lugar equivocado, de descontento. Yo estoy convencida de que las mujeres tenemos la capacidad de administrar un hogar, educar a nuestros niños e incluso conducir un negocio próspero. La clave para hacerlo todo exitosamente, sin descuidar ninguna área y para no experimentar culpabilidad, es definir bien nuestras prioridades y organizarnos de tal manera que no perdamos tiempo y le dediquemos a cada prioridad su tiempo y su espacio. Tú tienes en tus manos la decisión entre vivir en un ciclo eterno de anhelar un lugar diferente a este en el que te encuentras o vivir en un estado de continua satisfacción y plenitud. Tú tienes todo el control sobre tu actitud. No se trata de pretender que vives una vida color de rosa, sino que tu visión de la vida te dimensiona correctamente en el lugar en el que te encuentras y te impide cambiar lo menos por lo más, lo efímero por lo permanente. Tú tienes la libertad y la responsabilidad de decidir qué es lo que quieres hacer y cada día tomar la decisión de tener la actitud correcta para sentirte plena y realizada con eso que has decidido hacer. ¿De qué sirve hacer un esfuerzo sobrehumano todos los días para hacer tu trabajo y vivir siempre con un sentimiento de frustración o una actitud de víctima por lo que te toca hacer? Número 2. Aprende a trabajar en equipo. Muchas mamás se encuentran en el dilema de querer educar a sus hijos en casa y no contar con el consentimiento de su esposo. Aunque ellas están convencidas de que esta opción es lo mejor para sus hijos, no logran transmitirle esa convicción al papá. Muchas de ellas deciden tomar las cosas en sus manos y sacan a los niños de la escuela aún en contra de la voluntad de su marido. Y puede ser que esta decisión resulte contraproducente, pues el beneficio que querían brindarles a sus hijos al sacarlos de la escuela se convierte en un perjuicio al rodearlos de un ambiente cargado de tensión y continuas discusiones. En nuestra labor como padres, es indispensable que sepamos trabajar en equipo con nuestra pareja. Sé que muchas veces no es fácil que dos personas se pongan de acuerdo en temas de tanta trascendencia, considerando que cada persona es un mundo de ideas, creencias, costumbres, experiencias, etc. Sin embargo, no se trata de ver quién es mejor o quién tiene la razón. Se trata de estar dispuestos a trabajar como un equipo, que los dos entiendan cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y que puedan complementarse mutuamente. Para ello, tener una buena comunicación y estar bien informados es clave. Comunicación. La falta de disposición para escuchar la perspectiva del otro y para exponer la perspectiva propia con objetividad y respeto es el origen de muchos de los problemas en pareja. Quizá no nos hemos tomado el tiempo para escuchar detenidamente las razones por las que la otra parte no quiere que los niños estén en casa. A veces no es tan fácil expresar lo que pensamos, porque ni siquiera nosotros hemos podido definirlo bien. Pero el hecho de que la otra parte no haya logrado expresarlo adecuadamente no quiere decir que sus razones no sean válidas. Es de suma importancia tomarnos un tiempo en el que podamos platicar con toda tranquilidad e intimidad
sabiendo que las ideas de ambas partes serán escuchadas, respetadas y consideradas. No se enreden en conflictos del pasado. Aclárenlos, perdónense y caminen hacia adelante. Enfóquense en lo más importante que tienen en sus manos ahora, la educación de sus hijos. Trabajar en equipo requiere que ambas partes aporten su disposición. Nadie puede obligar al otro, sino que debe ser una decisión voluntaria y consciente. Solo así el proyecto puede ser exitoso. Información. La falta de información también puede ser una causa de desacuerdos. Quizá uno de los papás solo ha escuchado una parte de esta nueva alternativa y se siente desconcertado. Pero si tuviera más información, es probable que tendría más elementos para tomar otra decisión. Quizá la falta de información en uno de ellos es lo que ocasiona escepticismo en el otro. Si él ve que su pareja no pone cuidado en informarse bien al respecto, no siente la seguridad de que va a poner cuidado en el resto de los compromisos. Tómense un tiempo para definir su proyecto de vida familiar. Luego, revisen con detenimiento toda la información posible acerca de todas las alternativas a su alcance. Visiten sitios web, lean libros, platiquen con otras familias, empápense de todos los temas sin tomar ninguna decisión todavía. Después, dense un tiempo para intercambiar opiniones y para analizar qué herramientas o alternativas son las que mejor encajan en su proyecto inicial. Por último, independientemente de la situación en la que te encuentres y de la disposición de tu pareja, tú decídete a tomar tu propia responsabilidad y a corregir lo que debas corregir. Revisa tu propia vida. ¿Hay áreas que estés descuidando? ¿Existen actitudes o acciones que podrías mejorar? ¿Te has tomado el tiempo de escuchar detenidamente a tu pareja y considerar su opinión? Cuando ambos padres comparten la misma visión y las mismas prioridades para su familia y para la educación de los hijos, la dinámica familiar diaria es mucho más provechosa. Número 3. Aprende a no ser víctima de tus circunstancias. Muchas veces he escuchado comentarios tales como estos. Si yo no tuviera que trabajar, sí haría homeschooling. Aunque sé que es la mejor opción para mis hijos, no me atrevería a sacarlos, ya que toda mi familia política estaría en desacuerdo. Todo eso de pasar mucho tiempo con mis hijos me atrae mucho, pero en este momento no me animaría a hacerlo, ya que vivimos en una casa muy pequeña. Pues pensamos probar un año, a ver qué tal nos va. Pero si vemos que se nos complica con el arranque del negocio, pues lo regresamos al colegio. Yo sí creo que la escuela no es el mejor lugar para que mis hijos aprendan, pero sinceramente yo no tengo la paciencia que se necesita para tenerlos conmigo todo el día. Si una persona decide ser atleta, entonces tiene que evaluar sus prioridades y acomodar sus circunstancias de manera que le sea posible llevar el estilo de vida por el que ha optado. Si decides cambiar tus hábitos alimenticios por unos más saludables, no puedes esperar que todos tus amigos cancelen sus reuniones sociales para que no te pongan tentaciones con la comida. Si decides irte a vivir a otro país, definitivamente tendrás que adaptarte a los nuevos lugares, normas, costumbres, clima, idioma, alimentos de tu nuevo hogar. Si una persona quiere ser concertista, quizá tendrá que sacrificarse o privarse de muchas otras cosas para poder tener tiempo para practicar, para acudir a los ensayos, para comprar y mantener su instrumento, etc.
Y todos sabemos de historias inspiradoras en donde el anhelo de una persona fue mucho más allá de sus circunstancias presentes y finalmente alcanzó sus sueños. En el caso de los padres que han decidido prescindir de la escuela, ese estilo de vida por el que han optado es el que determina sus circunstancias y no al revés. Ellos no esperan a que todas las piezas estén acomodadas para dar el paso, sino que una vez dado el paso, trabajan para ordenar todas las piezas a su favor. Algunas familias deciden emprender un negocio desde casa, donde pueden estar al pendiente de sus hijos a la vez que les dan la oportunidad de aprender el oficio. Otros deciden mudarse a las afueras de la ciudad, donde pueden tener una casa más espaciosa por un costo menor. Sin el compromiso de tener que salir todos los días a la escuela y al trabajo, pueden darse el lujo de sacrificar distancia por espacio. Otros han decidido recortar todos los gastos, como no tener una casa propia o buenos carros o empleada doméstica. Muchas familias están dispuestas a soportar la fuerte presión social por parte de familiares y amigos, pero a medida que transcurren los años y ellos se mantienen firmes y los frutos en las vidas de sus hijos comienzan a ser evidentes, entonces las críticas que recibieron al principio se transforman en elogios e incluso en consultas de cómo han logrado tales resultados. Muchas mamás también hemos tenido que enfrentarnos a nuestro yo interno, definir cuáles son nuestras prioridades más importantes y trabajar arduamente en nuestras actitudes diarias. Pero no me malentiendas, no estoy diciendo que todos deberían sacar a sus hijos de la escuela, o que no existe excusa para no hacerlo, o que no existe razón válida para optar por la escolarización. El éxito en la educación y crianza de nuestros hijos no depende de que vayan o no a la escuela, sino en tu disposición para invertirte en ellos independientemente de tus circunstancias. De hecho, yo recomiendo que si no estás totalmente seguro, ni intentes dar el primer paso, ya que tomar una decisión de la cual no estás convencido es exactamente lo mismo que ir a la escuela por costumbre. Pero lo que sí estoy diciendo es que no renuncies al estilo de vida que tú realmente anhelas en lo profundo de ti, simplemente porque sigues siendo controlado por tus circunstancias presentes y no estás dispuesto a liberarte de ellas para tomar el control por completo. Una vez que has decidido asumir tu responsabilidad en todas las áreas de tu vida, no puedes permitir que tus circunstancias definan el rumbo de tus acciones. Cualesquiera que sean tus ideales en la crianza de tus hijos, debes hacer que tus circunstancias estén alineadas con el estilo de vida que has decidido vivir. Solo así estarás asumiendo tu responsabilidad por completo. Cada quien tiene la posibilidad de decidir el estilo de vida que desea vivir, de acuerdo con sus ideales y metas en la vida. Número 4. Aprende a confiar en tu propia intuición. Actualmente, gracias a la facilidad con que podemos obtener y compartir información, es muy común que tengamos acceso a diferentes corrientes de crianza y educación. Existen innumerables autores y expertos que ponen a nuestro alcance técnicas o consejos de lo que deberíamos hacer o no hacer con nuestros hijos. Por un lado, existen muchas ventajas de conocer diferentes perspectivas, filosofías y posturas. Nos ayuda a ampliar nuestro marco de referencia y a mejorar día con día nuestra labor como padres. Pero por el otro lado, también corremos el riesgo de volver a escolarizarnos. Con esto me refiero a que, de nuevo, estemos buscando quién venga a resolvernos la vida y a decirnos con exactitud el ABC de lo que debemos hacer para educar a nuestros hijos, en vez de escuchar nuestra propia intuición.
Cuando escuchamos la opinión de alguien más, debemos estar abiertos para considerar otros aspectos que no habíamos considerado, pero también debemos mantener una mente crítica en el sentido de ser muy cautelosos para analizar todo y adoptar solamente lo que nos beneficie a nosotros y a nuestra familia. Ni los científicos ni los expertos reconocidos pueden saber lo que tu hijo necesita mejor que tú. Es por eso que tú eres su papá o su mamá. Nosotros contamos con la mejor capacitación para saber qué hacer en cada momento. Nuestra intuición como padres. Ella debe ser nuestra guía. Cuando no hemos aprendido a guiarnos por nuestra intuición, vamos a sentirnos inseguros cada vez que escuchemos una nueva filosofía o corriente. A medida que vamos conociendo más de sus argumentos o posturas, poco a poco comenzamos a sentirnos obligados a cumplir con todas las prácticas de la filosofía, al punto de sentirnos culpables si no lo seguimos al pie de la letra. Por ejemplo, si yo me siento atraída a los argumentos de la crianza con apego, puede ser que llegue el momento en el que si no sigo amamantando a mi bebé de 3 años, o si no practico el colecho, o si no puedo dejar de trabajar para quedarme con él y tengo la necesidad de llevarlo a la guardería, o si no puedo seguirle dando pecho y le doy biberón, sienta que estoy mal o que soy una mala madre, ya que los partidarios de esta corriente hablan de todas estas prácticas como parte de una crianza respetuosa. Es este concepto de institucionalización o escolarización el que más daño le ha causado a la humanidad a lo largo de la historia. El creer que existe un alguien que posee la verdad absoluta y por lo tanto el poder para imponerles a los demás sus propias ideas. Muchas veces este concepto no nace de quienes comparten sus ideas, ya que no lo hacen con la intención de imponérselas a los demás, aunque a veces sí. Pero más bien los seguidores son quienes tienen una mentalidad dependiente, ansiosa porque les digan qué hacer y cómo, y ellos mismos se esclavizan. Lo sano sería que yo tuviera la libertad de conocer la corriente a profundidad y después adoptara las prácticas que mejor se adapten a mi propia filosofía, a mis necesidades y a las necesidades de mi bebé, sin sentir esa presión explícita o tácita de tener que seguir todas las prácticas o de tener que quedar bien con alguien. Nadie puede decirte cómo educar a tus hijos. El objetivo de conocer las ideas de otros es enriquecernos, no limitarnos. Se trata de ser conscientes de nuestra responsabilidad y no de vivir dependiendo de las ideas de otro. En este sentido, yo no quisiera ondear ninguna bandera en particular. No me identifico con ninguna religión, ni con ningún partido político, ni como atea, ni con los antiescuela, ni con los proescuela. Precisamente, eso es lo que el concepto supraescolar pretende ofrecer. Una perspectiva que no está limitada por ninguna otra. Una perspectiva que promueve la responsabilidad de cada individuo sobre sus propios actos. Lo último que yo quisiera que sucediera con este libro es que se tomara como una guía, como un manual que debe seguirse al pie de la letra. Lo que yo comparto aquí es una perspectiva que he ido descubriendo con el paso del tiempo y de la experiencia, pero de ninguna manera quiero que alguien tome mis palabras como ley o mandamiento. Cada papá debe asumir su propia responsabilidad y usar su propia intuición como la máxima guía. Quizá mis palabras ayuden a ampliar el marco de referencia, pero jamás es mi deseo trazar ningún camino para nadie. Cada uno es el arquitecto de su propio destino. Número 5. Define tu estilo y sé congruente con él.
Al conocer todos estos nuevos conceptos de libertad, autonomía y aprendizaje dirigido por el interés, todo suena muy bien, pero cuando se trata de traerlo a la vida cotidiana, práctica y diaria, surgen todas las incógnitas. El mismo John Holt se enfrentó a esto cuando los maestros trataban de llevar toda su teoría a los salones, a la práctica diaria. Entonces lo llenaban de preguntas. ¿Debemos dejar que los niños usen el material como quieran? ¿Y qué hay del orden o del desorden? ¿Qué tanto los dejamos decidir a ellos? ¿Llegaremos al caos? En su libro Freedom and Beyond, Holt dedica un capítulo completo a explicar que él ve este tipo de cuestionamientos como tensiones, ya que no son problemas ni conflictos que claramente puedan identificarse como correctos o incorrectos, sino que ambas situaciones podrían ser correctas o incorrectas, pero es difícil decidir qué hacer. Como mamás que ahora estamos conociendo toda esta nueva información y que tenemos a nuestros hijos todo el día con nosotras, muchas veces nos encontramos con muchas de estas tensiones que no sabemos cómo resolver. ¿Hasta dónde lo dejo decidir? ¿Cómo lo llevo conmigo todo el tiempo si hay tanto trabajo doméstico por hacer? ¿Qué hago si noto que está aburrido en la casa? ¿Y si no está interesado en realizar las actividades que preparo para él? ¿Está bien forzarlo un poco para que haga cierta actividad? ¿Debo dejar que él elija en todos los aspectos de la vida? ¿Qué hago si cada uno de mis hijos quiere hacer algo diferente? Sé congruente con tu propio sistema de valores. La conclusión a la que yo he llegado es que todos esos pequeños detalles particulares no pueden tratarse como reglas generales, sino como preferencias muy personales de cada papá y de cada familia. La clave es mantener la congruencia en lo que cada familia haya decidido como lo correcto y actuar conforme a ello. El origen de muchos conflictos e inseguridades radica en la falta de congruencia y en la ausencia de reglas claras. Holt dijo, la diferencia entre una sociedad libre y una tiranía es que en una sociedad libre sabes cuáles son los límites, pero en una tiranía nunca puedes estar seguro. Fin de la cita. Los niños desean pertenecer a una sociedad y naturalmente buscan las reglas explícitas o implícitas de esa sociedad porque quieren seguirlas y sentirse parte de ella. Mientras más sencillo les hagamos ese trabajo, más fácilmente se asirán a ellas. Pero si como papás continuamente tenemos dudas en nuestro corazón, o si después de pedirles que hagan algo, tenemos sentimientos de culpa, o si nuestras demandas son diferentes en cada ocasión, entonces estaremos atentando contra nuestra credibilidad, lo que genera enojo y rebeldía en los niños. Hace como 3 años estuve leyendo muchos libros sobre disciplina y crianza. Algunos eran demasiado liberales, mientras que otros eran demasiado tradicionales. Llegué a sentirme muy frustrada porque ningún libro llenaba por completo mis expectativas y no encontraba el libro perfecto que me dijera exactamente lo que yo quería saber. Hasta que un día mi marido me dijo, deja de leer libros y léete tú. Poco a poco fui convenciéndome de que tenía razón y de que nadie puede decirme cómo educar a mis propios hijos. Eso solamente me lo puede decir mi intuición de mamá. Siéntate junto con tu pareja y decidan cuáles son los lineamientos generales y específicos de su familia. Esos lineamientos deben ser motivados por sus propias convicciones como papás, de lo que creen que es más conveniente para sus hijos y de sus propias preferencias también. Es importante pensar en las causas de irritación y frustración
y cómo se puede llegar a un acuerdo en el que todos estén contentos y en armonía. Y después de eso, también es muy importante que los dos papás estén convencidos de que las normas que han elegido son correctas y dignas de seguirse, porque de esta manera no habrá dudas y será mucho más fácil actuar con asertividad. Sé asertivo. El diccionario define la palabra asertivo como afirmativo. Algunas publicaciones en la red la definen así. La palabra asertivo, de acerto, proviene del latín acertus y quiere decir afirmación de la certeza de una cosa. De ahí se puede deducir que una persona asertiva es aquella que afirma con certeza. La asertividad es una conducta de las personas, un comportamiento. Es también una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. Fin de la definición. Como padres que estamos a cargo de niños pequeños todo el día, es muy importante mostrar esta actitud asertiva. Si bien los niños tienen un deseo de pertenecer a su sociedad y de seguir las reglas explícitas o implícitas, también es muy fácil que debido a nuestra incertidumbre y miedo a maltratarlos o lastimarlos, lleguemos al extremo de proveer un liderazgo laxo e incluso ausente, que puede ser mucho más dañino para nuestros hijos. Los niños desean saber que pueden confiar en nosotros y para ello necesitan probar qué tan firmes y estables somos. No podemos estar cambiando de opinión cada vez que nos hacen un berrinche o cada vez que se nos apachurra el corazón por ver que no tienen lo que quieren. Eso no les sirve de nada y de hecho les afecta. Necesitamos proveerles un liderazgo que entienda su dolor, pero que les ayude a sobreponerse ante las circunstancias e incluso a sacar provecho de ellas. No un liderazgo que hace hasta lo imposible por cambiar las circunstancias con tal de ver al niño feliz. Esa es una actitud egoísta que solo piensa en el bienestar propio. No puedo soportar verlo tan triste, me parte el corazón. ¿Y qué hay de las consecuencias futuras? ¿Qué hará cuando se encuentre con los verdaderos problemas de la vida y tú no estés para solucionarle la vida? Necesitamos enseñarle a atravesar por las adversidades, no quitándolas del paso, sino diciéndole por dónde puede pisar y cómo, para que en vez de afectarle, le sean un beneficio. Por lo tanto, creo que es de vital importancia que como padres nos tomemos el tiempo de crear nuestro propio sistema de valores que abarque todas las áreas en las que tenemos que tomar decisiones diariamente. De esta forma, podremos ser congruentes, manteniéndonos asertivos todo el tiempo y brindándoles a nuestros hijos la estabilidad que necesitan. Después de todo lo dicho, quizá te des cuenta de que has dejado pasar mucho tiempo sin valorar tu función. Tal vez te estés dando cuenta de que sea necesario hacer cambios radicales. Quizá sea un gran cambio el que se necesite y mucho esfuerzo, pero armarte de valor y realizarlos es parte de ser responsable. Por experiencia propia, puedo asegurarte que cualquier decisión que tomes hoy para invertir tu vida de lleno en tus hijos tendrá su recompensa. Nunca es demasiado tarde. El hogar es el primer lugar y el más eficiente para aprender las lecciones de la vida: honor, virtud, dominio propio, el valor de la educación, el trabajo honesto y el propósito y el privilegio de la vida. Nada puede tomar el lugar de un hogar
en criar y enseñar a los niños, y ningún otro éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Cita de David O. McKay.